por este privilegio que nos da de reunirnos en casa con los santos para tu gloria. Enséñanos a darte la gloria debida a tu nombre. Prepara nuestros corazones para recibir lo que tú tienes, para alimentarnos de ello, con el propósito de ser transformados y poder glorificarte. Gracias, Señor. No permitas que sea solamente información para la mente, sino que sea vida que rija nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras omisiones y todo lo que somos en Cristo Jesús. Padre, háblanos al corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada comenzamos a hablar sobre las estrategias del diablo contra la palabra. Eso fue el tema que comenzamos. Hoy vamos a la segunda parte de este tema. Pero para aquellos que no estuvieron, voy a dar una pequeña introducción de 2 o 3 minutos para que caigamos donde es que nos encontramos en el mensaje. Usamos el texto sagrado donde dice: en los cuales el Dios de este siglo, con letra minúscula, cegó el entendimiento ¿de quién? De los incrédulos, para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo. Dios le bendiga, bienvenido allí, hermano, al lado de Cuco, bienvenido. Mire, así que el enemigo no quiere que usted y yo recibamos ¿qué? Luz. Porque ¿qué hace la luz? Ilumina el camino, y en la Biblia la luz se relaciona con el conocimiento que se abre y aprende. Y el enemigo quiere que usted vaya por la vida como un amigo que yo tenía, o un vecino que yo tenía, que él bebía mucho y siempre mientras caminaba iba por la vida diciendo: voy ciego. Siempre estaba ciego. Y así muchas veces nuestro entendimiento se embota. No tan solo por la bebida, sino porque el príncipe de este mundo cegó el entendimiento para que la luz del Evangelio de Cristo no nos resplandezca. El enemigo no le teme a que tú vengas y asistas al templo, ni a la actividad religiosa, ni a la adoración emocional, habíamos dicho. Porque él tiene su manera de inducirnos. La Biblia le llama el engañador. Así que lo primero que él hace es que nos engaña. El alma principal de Satanás, habíamos dicho la clase pasada, era que él es el engañador y es la mentira. La segunda arma de la que hablamos la semana pasada, esto está disponible en Facebook y en YouTube y en diferentes lugares, en Instagram, para los que quieran, es la distracción. El enemigo quiere que tú mantengas tu mente ocupada con aquello que no es importante, sino que en aquello que es urgente. Él quiere que tu mente se dedique a las cosas de la tierra y no tenga una perspectiva de la eternidad. Si él logra que tu mente esté distraída, tú mismo terminarás tus días separado de Dios. Tercero, hablamos acerca de su poder para oscurecer el entendimiento. La Biblia enseña que el pecado oscurece el entendimiento, y el enemigo usa esto para que tú y yo quedemos sin entendimiento, ignorando la verdad. Eso fue lo que habíamos hablado. ¿Cómo lo hace? Cegando las mentes, desarrollando aún personas en la iglesia que no vean la palabra como debieran verla, y también haciendo que tú y yo descuidemos el estudio serio de las Escrituras. Porque las Escrituras son aquella verdad que Dios usará para romper en ti cadenas y liberarte. También el enemigo usa la doctrina. La doctrina es importante. Habíamos dicho que significa enseñanza. Pero el enemigo, ¿qué hace con la doctrina? Él reemplaza la convicción por la confusión. ¿Ve? Dios, cuando nos enseña, quiere que usted y yo seamos personas convencidas de lo que hemos creído. Porque yo estoy convencido de lo que yo he creído, decía Pablo. Pero el enemigo quiere que tú estés confundido con lo que crees. Confundido con tus emociones, con tus pensamientos. Eso es una estrategia. Te pregunto, ¿has andado por la vida bastante confundido? Como tirando puños al aire sin saber qué hacer. Pues ya sabe quién está detrás de todo eso. A veces nos ensañamos con las personas, pero Dios nos dice quién es verdaderamente nuestro enemigo y a quién debemos apuntar nuestros cañones.
Él quiere reemplazarlo. ¿Cómo? Mezclando la doctrina, desviando la doctrina y engañando doctrinalmente. O sea, mezclando la enseñanza, porque doctrina significa enseñando, desviándonos de la enseñanza sana y saludable. ¿Y qué? Engañándonos por medio de enseñanzas falsas. Y por eso vemos en muchas iglesias mucha gente que está siendo manipulada y engañada con estas mezclas. Y una de las últimas cosas que mencionamos fue la dependencia. El enemigo quiere que usted dependa no de Dios. Él no quiere que usted confíe en Dios. Él quiere que usted rompa sus lazos con Dios. Él no quiere que usted viva por fe. La fe requiere confianza, dependencia y obediencia. Confianza, dependencia y obediencia. ¿Pero de quién? De Dios. Jesucristo dijo, creed en Dios, creed también en mí. Ahora, ¿qué quiere el enemigo? Que usted reemplace esa confianza, esa dependencia y esa obediencia de Dios con la carne, con los deseos de su corazón, con su sentir, con su pensar, con sus formas. Él no quiere que tu corazón sea, hágase tu voluntad, sino, hágase ¿qué? Mi voluntad, mi sentir, mi pensar. Y Él quiere que tú confíes en ti. Cuando, por ejemplo, yo voy a Misión Rescate a tratar con personas que tienen problemas de adicción, mi labor no es crear en ellos confianza en su propio poder para ser libres. Yo sé que ellos están atados. Muchos de ellos han tratado por años de salir. Yo lo que quiero es llegar allí y destruir su confianza en sí mismos. Muchos de ellos abandonan ese camino. Pero cuando lo abandonan no es por la confianza en sí mismos. Es por la confianza en uno que tiene un poder que va por encima de sus capacidades. El poder de Dios. Así que mi labor allí es destruir la confianza del ser humano en sí mismo y llevarlos a mirar a aquel que tiene el poder para destrozar las cadenas del maligno y vencer aún la misma muerte en tu vida. Él puede romper las cadenas. Por eso tenemos que dejar de confiar en nosotros. ¿Y confiar en quién? En Él. Hay un cántico, un himno, en el himnario bautista o cualquier himnario, que se llama Obedecer. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. O sea que la obediencia es la manifestación ¿de qué? De la confianza. Y Dios quiere que usted y yo confiemos y reemplacemos la carne con la fe, la autosuficiencia con la dependencia en Dios, la confianza en las obras de la carne y en el pecado con la confianza en el poder de Dios, la confianza en la manera en que el mundo piensa, el sistema de este mundo, con la confianza de la regla celestial. Dios quiere que tú le creas y el enemigo quiere que tú dudes. Dios llama a los creyentes, Satanás promociona a los dudantes. ¿Ve? La última cosa que hablamos la semana pasada fue la de indefensión. Él quiere que tú vayas por la vida sin defensa. ¿Y qué hará Él para que tú vayas sin defensa? Él quiere quitarte las herramientas de guerra, la espada. Él quiere que tú andes por la vida ignorando la verdad. Que eches a tus espaldas sus palabras. Él quiere que tú vayas por la vida sin escudo, porque así podrá acabar con tu mente, con sus dardos de fuego, te rodeará, te llenará de pensamientos, tus pensamientos gobernarán tus sentimientos y acabarás como la caña después que pasa por el trapiche. ¿Cómo que se le llama? Bagazo, ¿verdad?
Él quiere hacer de ti eso. Él quiere que tú vayas por la vida sin escudo, sin defensa, en contra de los dardos de fuego del maligno, que no son otras cosas que pensamientos que atacan tu manera de pensar. Por eso la Biblia habla acerca del yelmo también de la salvación y del escudo de la fe para poder desviar los dardos. Acuérdense que estamos hablando de las artimañas del maligno en contra de la palabra. Él quiere también que tú vayas por la vida sin estabilidad, para que seas fácilmente sacudido. Él quiere hacerte como le dijeron a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. ¿Cuántos aquí han sido zarandeados? ¿Tú has sido zarandeado? ¿Sí? Tú coges a una persona ¿ves? Lo golpea en la cara, lo abates. Eso es lo que quiere hacer el enemigo contigo. Y él va a usar diferentes estrategias. Diferentes personas. Puede usar hasta hermanos de la iglesia, familiares, tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus nietos, tus compañeros de trabajo. Él usará lo que sea necesario. Pero no porque quiere hacerte crecer, sino porque quiere acabarte. Pero Jesucristo dice en la Biblia que vino para deshacer las obras del diablo. Él vino a deshacer, a romper las artimañas. Inclusive vino a romper su ministerio de muerte. Te pregunto, ¿con qué estás luchando ahora? ¿Qué pensamientos te abaten? ¿Qué cosas quieren confundirte? ¿En quién estás confiando? Piensa en estas cosas. Hoy continuamos con el punto número 6, la derrota. El enemigo quiere que tú fracases repetidamente para que tú pierdas la esperanza de la victoria. Él quiere que tú fracases repetidamente y te rindas. ¿Quién es el que fracasa? ¿El que batalla o el que se rinde? ¿Sabes que tú puedes fracasar en pequeñas batallas en tu vida y aún ganar la guerra? Lo importante es no pensar que serás derrotado, sino confiar en aquel que dijo: yo soy más que vencedor. Y el enemigo es un experto usando en los fracasos en tu vida para acosar tu corazón y tu mente. La Biblia dice en Romanos 7:23, y ahora sí vamos a las Escrituras, ¿verdad? Comenzando el mensaje. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El enemigo quiere que tú digas: yo soy humano y es imposible que pueda dejar de hacer esto, porque en mí no está el bien. La gente usa ese pasaje para excusar que las caídas. Pero ese pasaje no está ahí para excusar las caídas. Cualquiera que lea ese pasaje en Romanos sabe que ese pasaje está ahí con el propósito de enseñarte que cuando Dios no media, tú eres derrotado. Por eso, inmediatamente que dice eso, en el capítulo 8 dice: mas ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Primero te dice a ti: ¿cuál es la ley que se revela contra tu corazón y contra tu mente, que te guía a la ley del pecado y de la muerte, cuando Dios no es el que está dirigiendo la batalla? Pero luego en el capítulo 8 tiene el propósito de dejar de mirarte a ti mismo y comenzar a mirar a aquel que salva. Dios quiere que tú pongas la mirada en el Hijo de Dios, que confíes en su poder para obrar en ti lo que tú no eres capaz de obrar en ti mismo.
Y dice la Escritura que ese Hijo de Dios te da de su Espíritu. Más adelante en el capítulo habla de la obra del Espíritu en el corazón. Y que es por medio de esa obra del Espíritu que se rompen ataduras, cadenas. Porque el Espíritu nos transmite la vida del Hijo de Dios y todo lo que Jesús compró para favor nuestro. El Espíritu es el que nos santifica, el que nos aplica la verdad. La palabra es la verdad y el Espíritu nos guía ¿a qué? A la verdad. ¿Y cómo lo hace? Dándonos victorias. Victorias sobre la carne. O sea, sobre la naturaleza caída. Eso es lo que significa carne. La carne no es esto. La gente a veces dice, no, porque mira la carne. Y comienzan a mirar esto. En la Biblia la palabra carne a veces significa esto, pero otras veces significa naturaleza caída. Y tenemos que empezar a interpretar correctamente porque la mentira es una obra de la carne. Pero cuando tú usas la mentira, es algo abstracto, pero afecta. Afecta a tu corazón, afecta a tu alma, afecta a tu mente. Hay pecados que se manifiestan con esto, pero hay pecados que tú no ves mirando la piel de la gente. ¿Entiendes? Hay pecados que tú no los vas a ver. Por ejemplo, la persona puede estar orgullosa y mostrar humildad. Hay muchos cuya humildad no es otra cosa que orgullo escondido. Tú eres Ángel, ¿verdad? Ángel, Dios te bendiga. Bienvenido, ¿sí? Hay veces que el orgullo de nosotros o la humildad de nosotros no es otra cosa que orgullo. Orgullo manifestado. Y Dios comienza a tratar con nuestra vida para romper ¿qué? Nuestro orgullo. Mire esto. La Biblia dice, Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Mire la estrategia. Si tú estás en Cristo, hay algo que el pecado ya no puede hacer sobre ti. El pecado ya no se puede enseñorear de ti. Antes, el pecado era tu Señor. Y te tenía como un tirano, pero ahora en Cristo Jesús el pecado no es tu Señor. Pero ¿sabe lo que sucede? Muchas personas son como los prisioneros que llevan 40 o 50 años en la cárcel y cuando les abren la puerta permanecen sentados en el banquillo de los prisioneros, actúan como si todavía estuvieran en prisión, se mueven como si todavía estuvieran en prisión porque no han entendido la libertad que Cristo le ha comprado. Y muchas personas, siendo libres, con la puerta abierta, los cerrojos caídos, en su mente todavía están esclavizados. Por eso es que necesitamos entender, creer para entender, entender para ser transformados y ser transformados para glorificar, como mencioné en mensajes pasados. Dios quiere que tú entiendas que el pecado ya no puede ser tu Señor. Y por eso Él da una palabra como esta, no reine pues. Él ya no es tu Señor, no dejes que reine sobre tu vida. No dejes que gobierne tus intenciones. No dejes que domine tus emociones. No dejes que mueva tus impulsos. No lo dejes hacer eso. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos sometemos a lo que obedecemos. Si usted obedece el pecado, se somete a alguien que no es su Señor. Eso es lo que habla ese texto allí en Romanos capítulo 6. El enemigo quiere que tú vayas por la vida y caminando frustrado. Una persona frustrada es una persona sin poder. ¿Cuántos de nosotros a veces nos sentimos frustrados? Sin poder. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. El del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis.
O sea que el enemigo quiere que tú des un pasito para adelante y dos para atrás. Una persona que da un paso para adelante y dos para atrás queda como, ¿en positivo o en negativo? Pero mañana voy a dar 2 pasos y 4 para atrás. No, por eso la Biblia, la vida del creyente se trata de perseverancia, de constancia. Si vas a dar un paso, da un paso firme y mantente firme. Las sandalias del Evangelio poderoso de Cristo. Entiérrate en la palabra y permanece y resiste. Y al otro día das otro paso. Mejor es eso. ¿Ve? Firmes y adelante. Firmes y adelante. Eso es lo que Dios nos manda. Pero eso requiere persistencia, perseverancia, la paciencia de los santos. Amén. Para eso tú y yo hemos sido llamados. Esto no significa que de vez en cuando nos resbalamos y nos rayamos las rodillas y nos golpeamos. Pero si te caes, levántate. ¿Cómo? El Señor sostiene tu mano. 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta, porque el Señor sostiene su mano. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza. Es Él el que nos da la victoria finalmente. Él quiere, el enemigo quiere que tú con tu vida contradigas lo que hablas con tu boca. A él no le molesta que tú hables la palabra de Dios siempre y cuando tu vida destruya tus argumentos. ¿Qué quiere el enemigo? Que tu testimonio se desvanezca. A él no le molesta que tú vengas aquí al culto y que tú digas, alabado sea el Señor. Él quiere que tu testimonio se deshaga, se haga polvo. En el libro de Apocalipsis dice que la manera de vencer al enemigo es con la sangre del cordero, la palabra del testimonio y menospreciar tu vida hasta la muerte. ¿Quién es el que menosprecia su vida hasta la muerte? El que se niega a sí mismo cada día y sigue a Cristo. ¿Cómo? Cada día cargando ¿qué? La cruz. ¿Y para quién es la cruz? Para que tú también te mueras en ella de una vez. Porque Dios quiere que tú te mueras de una vez. Muérete. Die. Muere a ti mismo. ¿Cuándo es que sabemos que estamos muertos? Cuando ya no reaccionamos a las ofensas del mundo. Porque nuestro corazón está completamente ¿qué? Enfocado en la persona o en la audiencia de uno, en aquel que merece toda nuestra atención, en aquel ante el cual nos queremos arrodillar y escuchar sus palabras, porque sabemos que sus palabras son espíritu y vida. Hermano, pero es que eso no se puede. Si tienes el Espíritu Santo te guiará a eso. ¿Sabes? El problema es que muchas veces no somos perseverantes en lo que importa. Perdemos mucho el tiempo. No le dedicamos el tiempo que merece a lo que verdaderamente importa, a la práctica de la justicia. Y la justicia son las palabras ¿de quién? Del Señor. La Biblia dice, el que ande por el camino de la perfección, ese me honrará. La palabra perfección en la Escritura significa madurez. ¿Qué Dios nos está diciendo? Y en el Nuevo Testamento, no, hermano, esa es la ley. No, en el Nuevo Testamento dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿No fue el mismo llamamiento que le hizo a nuestro padre Abraham, nuestro padre en la fe? Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cuándo andamos en imperfección? Cuando desviamos la mirada de las enseñanzas ¿de quién? De Dios. Cuando actuamos conforme ¿a qué? A la carne. Cuando confiamos en las obras de la carne y no le creemos a aquel que nos habla. Usted sabe por qué muchas veces nosotros vamos por la vida justificando continuamente. Es que yo soy débil y soy humano. Eso no es una alabanza. Entiéndeme, hermano, eso es un menosprecio al poder de Dios. Usted está diciendo que usted es tan débil y tan humano que Dios no tiene el poder suficiente para transformarlo.
Eso es una blasfemia. Eso es una duda de la omnipotencia de Dios para actuar en el pecador, salvarlo, transformarlo, santificarlo, redimirlo, glorificarlo. Es tiempo de que tú comiences a ser, en vez de un dudante, un creyente. ¿Ve? Pero tenemos nuestras caídas, sí, pero ese no es el mantra de un creyente. El mantra de un creyente es: todo lo puedo en Cristo. Soy más que vencedor. Ninguna arma contra mí prosperará. ¿Ve? Dios nos está llamando a ser gente que crea. Hermano, es que tú no sabes por lo que ha pasado, hermano. Todos en esta vida vamos a pasarla difícil. Este mundo caído es un cernidor donde se sabe en dónde estás parado y en quién estás confiando. Como Rocky, este mundo te sonará. Te dará con todo en el costado, en la cara, y vas a terminar. Vas a terminar así, todo hinchado por la cara, como un boxeador. Pero si te caes, levántate y anda. Confía en Cristo. Hermano, es que soy débil. Y qué bueno, me alegro que seas débil. Porque cuando eres débil, el poder de Dios se glorifica. Entonces ya la gloria no será tuya. Será del que te llamó para vivir diferente. ¿Estás comprendiendo esto, hermano? El justo no vive por la duda. El justo vive por la fe. Cree en esperanza contra esperanza. Ahora mismo, identifica tus esqueletos, tus obstáculos, tus dolencias, tus enemigos, tus demonios. Míralos de frente. Y luego mira tú a los ojos, a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Amén. ¿Crees esto? ¿Quién dijo esas palabras? Jesús, nuestro Maestro y Señor. Así que esas son armas de derrota, victorias de la carne, frustración, testimonio desvanecido. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos sido llamados para dar testimonio ¿de quién? De la verdad. El Espíritu Santo nos marca y nos da poder para que demos testimonio de Él, dice la Escritura en el libro de los Hechos. ¿Qué herramientas necesitamos entonces para ser libres de todas estas artimañas? Número 1, la verdad. Si quieres ser libre de la mentira, ¿cuál es la antítesis? La verdad. ¿Quieres ser libre? Ese es el punto número 8. Dedícate a la verdad. ¿Qué verdad? La verdad bíblica. Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Jesucristo dice: ¿quieres separarte para mí? Voy a orar por ti. Padre, santifícalos en tu verdad. O sea, sepáralos con tu verdad. Hermano, ¿y cuál es la verdad? Jesucristo lo dijo. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. Por eso que la semana pasada dije que tenemos que estar convencidos en nuestro corazón que Dios es la fuente. Y su palabra es la fuente de toda verdad. La verdad bíblica, segunda de Timoteo capítulo 3, 16 dice: toda escritura es inspirada por Dios. ¿Tú crees eso? No, hermano, yo creo que algunas partes de la escritura son inspiradas por Dios. Las otras no. Y por eso es que estamos como estamos. La gente dice por ahí: no, esto sí, esto no. Pero ¿quién dice que toda escritura es inspirada por Dios? El Señor por medio de un apóstol.
toda escritura, aún las partes que tú no entiendes, aún las partes difíciles, aún las partes que están describiendo los pecados de ciertas personas, no para practicar sus pecados, sino como lección para no andar en esos pecados. Estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Pero no están escritas como una excusa para qué. Para andar por la vida desobedeciendo, sino como una inspiración para saber lo que Dios nos ha concedido en Cristo. Él te da el poder, Él te da el amor, Él te da el dominio propio y todo lo hace por su bondad. Para casar las dos cosas, ¿no? Amados hermanos, ¿para qué Dios nos da toda escritura? Para enseñarnos, útil para enseñar, para causar convicción en nuestro corazón, no para crear dudas, sino crear convicción y culpa para arrepentimiento, no culpa para excusa, culpa para volvernos a Dios, redarguir se llama eso, para redarguir. ¿Para qué? Nos redarguye para corregir, para poner recto lo que está torcido, corregir, correcto, y dice ahí, para instruir en la justicia. ¿Cuál es el camino de la santidad? El camino de la santidad no es otra cosa que andar en las enseñanzas de aquel que es la mismísima justicia. Él es justo, Él es recto, Él es fiel, Él es verdadero. Amados hermanos, en esa liberación, Él lo hace por medio de la transformación. Él nos transforma espiritualmente. ¿Cómo? Por medio de la verdad. Este programa tiene el propósito de poner o renovar tu mente. Este programa de Dios, su palabra, es para programar tu mente con pensamientos celestiales en contra de las mentiras y las cosas que te hacen vivir frustrado, impotente, castrado. Él quiere que tú entiendas que si tú confías en Él, hay poder. Hay poder, sí, sin igual poder. Hay poder. En Él. ¿Para qué? Para que Él te transforma la mente. Versículo 17 del libro de 2 Timoteo 3:16, que es lo que estoy leyendo. A fin de que el hombre de Dios sea un guanajo. Un guanajo es un pavo, ¿sabes? Alguien que va por la vida con pavadas. ¿Eso es lo que dice la Biblia? No. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La Biblia dice, el que ande por el camino de la perfección, ese me honrará. Aleluya. ¿Crees eso? Dios quiere que tú camines en ese camino, que tú le creas a Él. Hermano, es que soy débil. No importa. Esto está lleno de gente con muchas debilidades que se encontraron con un Dios extraordinario. Así que aquí el asunto no es que si tú eres fuerte o eres débil, o si eres capaz. Aún no está ni en si tu fe es como un granito de mostaza. El enfoque está en el poder de aquel en quien confías. ¿En dónde reposa tu confianza? Ojalá tu confianza sea en Él. Por eso tenemos que permanecer en la gracia, porque la gracia nos transforma. Lo que la ley, a causa de la carne, no pudo lograr, la gracia de Dios lo logra. ¿Quién es la gracia de Dios? Jesucristo. Porque la ley,
por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aleluya. Sí, dilo Luigi. Aleluya. Él vive. Romanos 5:2 nos dice, entonces, ¿queremos vivir en una correcta relación con Dios? Justificados. ¿Qué es eso? Correcta relación con Dios. Una relación con Dios como es debido. Una relación de justicia lograda por Jesucristo. Justificados pues por la fe. Tenemos. ¿Qué tenemos? Paz. Hermano, pero yo no tengo paz. ¿En dónde estás mirando? ¿Te estás mirando a ti mismo? Con razón no tienes paz. Yo me miro a mí mismo y me frustro. Veo mis capacidades y me duele todo. Yo estoy aquí con mucho dolor. Veo mis habilidades y quedo desilusionado. Pero miro a Dios y miro a su Hijo y no puedo encontrar ninguna falta en Él. No hay debilidad en Él. Hay peso poderoso y eterno de gloria. Por eso si nos gloriamos ¿en quién? En Cristo. Aleluya, hermanos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura. Por quien también tenemos entrada por fe a esta gracia en la cual estamos firmes. No ambivalentes, ¿cómo? Firmes. ¿Y qué hacemos? Nos gloriamos en nuestras capacidades. No, ¿qué dice el texto? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Lo que nos lleva, ya mismo hermano, ya mismo, nos queda poco con la gracia de Dios. Un par de años y terminamos aquí. Colosenses 3:16, no. Es que esto nunca se acaba. Por eso es que el martes venimos y seguimos. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo, acuérdense que la manera de la liberación es la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra. ¿Y qué dice? La palabra de Cristo more en porciones pequeñas en vuestros corazones. ¿Eso dice? No, la palabra de Dios more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué nos enseña este texto? La arma poderosa, este es el punto número 9, para destrozar las artimañas del enemigo, es la devoción. Devoción. Aquí la gente devota, ¿qué hace? ¿Qué hace una persona devota? Mira, yo he visto gente en iglesias en diferentes países del mundo que se congregan hasta con el agua llegándole a la cintura. ¿Sabía usted eso? Y tú ves a los papás agajando a los hijos y alguien dirigiendo al frente y el agua con ellos y ellos, alabado sea el Señor. Y cuando vienen con ametralladoras le dicen, niega. Algunos niegan. ¿Y otros qué? No. No puedo. El Espíritu de Dios
El Señor reina en mi vida. Un devoto del Señor es alguien que se enfoca en lo que a Dios le importa. ¿Qué le importa a Dios? Su santidad. ¿Y cómo manifestamos su santidad? ¿Siguiendo qué? Su verdad. Santifícalos en tu verdad. Así que una vida devota no es otra cosa que una vida que está anclada. ¿En dónde? En las Escrituras. Una vida devota es una vida anclada en la palabra de Dios. Como aquellos que escribieron el Salmo 119, que es una oda dedicada a la devoción profunda a las Escrituras. 172, 76 versículos. 72, ¿verdad? O 76, algo así, 172, 76 versículos de palabras honrando la devoción profunda al texto de Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo tenemos devoción profunda? Número 1, ingesta diaria. Coma Biblia. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de permanecer en la Escritura que leyéndola, meditándola, reflexionándola, viviéndola. Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué eran nobles? Pues recibieron la palabra con solicitud. Te preguntas, ¿cómo tú recibes la palabra? Hechos 17:11. ¿Cómo tú recibes? Cuando tú vienes aquí, ¿cómo tú recibes la palabra? Hermano, ¿qué estaba diciendo? Perdón, hermano. Hermano, ¿tú puedes orar por la palabra que estábamos leyendo? Sí, hermano. ¿Qué palabra era? Cuando tú escuchas la palabra, es con solicitud, con urgencia, con deseo, con fervor. ¿Para qué? Esa es la actitud con que se recibe la palabra. Acuérdate, la actitud con que un bereano o una persona que es noble de corazón para la palabra reacciona a la palabra cuando se predica es ¿cuál? Solicitud. Pero entonces dice la constancia, escudriñando cada día las Escrituras. Fíjate cómo lo dice. Ellos eran más nobles porque ellos recibían la palabra con solicitud y escudriñaban la Biblia 3 veces en semana, 2 veces en semana. Los domingos cuando venimos escuchamos la palabra. Si nos congregamos. O los estudios. Oye, usted puede creer que yo no sé, yo he dado más de 1000 estudios en esta congregación. Y hay algunos que parece que no tienen solicitud porque no han venido a ninguno. Hermano, ¿qué voy a hacer? Vas a tener que arrepentirte porque no tienes solicitud ni tampoco eres perseverante. Y el arrepentimiento no se demuestra con ay bendito. Hermano, es que no tengo tiempo. Tienes tiempo para perder, pero no tienes tiempo para la palabra. Un corazón noble para Dios tiene solicitud ¿para qué? Para la palabra. ¿Y qué hace cada día? Escudriña, pero no todos los días hay culto, pero tú tienes una Biblia en tu casa. Y Dios es omnipresente. Y el Espíritu habita en ti. Y luego obedece a Dios, porque la fe demanda obediencia. Y Dios manda que su pueblo se reúna en su nombre para su gloria. Hermano, me estás diciendo, sí, te lo estoy diciendo a ti y a mí. Me siento convencido. De eso se trata. Para redarguirte y corregirte e instruirte en justicia. El problema es que no casamos la palabra con la vida diaria. ¿Entiendes? Tenemos que empezar a casar la palabra con cada acción, con cada pensamiento, con cada razonamiento, con cada argumento. Tenemos que vivir, que ser la gente del libro. Es que tengo que amar a este. Sí, tienes que amarlo.
Y a mis enemigos también, ámalo. De verdad. Y tengo que perdonarnos 70 veces 7. Sí, multiplica. ¿Sabes lo que significa, no? Pero él, es que tú no sabes. Y yo digo, tú no sabes lo que tú pecas todos los días echando las palabras de Dios a tus espaldas. Cada día pecamos para que Dios nos fulmine. Porque menospreciamos las palabras del Todopoderoso. Sin embargo, estamos aquí mostrando que sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero tenga cuidado. No menosprecies la benignidad de Dios que te guía al arrepentimiento, decía el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Romanos. No menospreciemos la benignidad de Dios, la bondad de Dios. Amados, dice ahí la búsqueda, la solicitud, la actitud con solicitud. Estudiando las Escrituras con constancia para ver si estas cosas son así. O sea, que es que estamos buscando. ¿Qué estaban buscando estos bereanos? Ellos estaban buscando a ver si las cosas eran así. Que ellos estaban en búsqueda de la verdad. ¿Vieron? Así que dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Lealtad doctrinal. Pablo nos dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En Filipenses capítulo, eso lo dice en 1 Corintios 11:1, para los que están escribiéndolo. Pero en Filipenses 4:9 dice la Escritura, él a la iglesia en Filipo le dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto guárdalo en tu corazón y sigue tu camino. No, dice, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Pero cuando estas cosas no son puestas en acción, olvídate de la paz. Porque el que no pone esta en acción está declarando con su vivencia que es un impío. Y la Biblia dice que no hay paz ¿para quién? ¿Para quién es la paz? Para los que confían en Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz para los que confían en Él. Lo que aprendiste y oíste y recibiste de mí, esto haced. Pablo en el Tito, capítulo 1, versículo 9, nos dice que debemos seguir la enseñanza tal y como ha sido predicada. Nos dice que debemos predicar la palabra tal y como ha sido enseñada. Y debemos vivir en disciplina. Vivir como es digno del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor. Mira quién está hablando a la iglesia en Éfeso. Hay gente que dice, Pablo, es que tú no sabes lo que yo vivo. Y él está en prisión, en el cepo, mirando. ¿Camino a dónde? A que le corten el cocote. Y él está diciendo, yo pues preso en el Señor. Pero mira cómo es Pablo, él es tierno. Como una nodriza que cuida a sus hijos. Él dice, les ruego. Él sabe que es un mandato. Él sabe que es un mandato. Él mismo decía, ay de mí si no hago lo que Dios me dice. Él lo sabe. Pero cuando habla con las personas le dice, les ruego. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Iglesia, hermano, santo que me escucha, amigo, tú tienes un llamado celestial. Tú tienes una vocación, un trabajo que hacer. Y Dios te está diciendo, quiero que andes como es digno de esa vocación. ¿Cómo es digno de esa vocación? Santo. Anda como un santo. Porque Dios es. Anda como un justo. Porque Dios es justo. El que hace justicia es justo como Él es justo. Anda en el camino de la perfección. La perfección en la Escritura para los mortales en este tiempo no significa impecabilidad. Significa madurez, empeño y perseverancia en todo lo que requiere diligencia. Me caí, me levanto y sigo caminando como mirando al invisible. Pido perdón y me vuelvo de mi maldad.
Me arrepiento de mis pensamientos, de mis acciones. Me arrepiento hasta de mis arrepentimientos pecaminosos. Porque hay arrepentimientos justos de los cuales no hay que arrepentirse. Por ejemplo, arrepentirte para con Dios y creer en Jesucristo es un arrepentimiento del cual no te debes arrepentir. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento para con Dios te aleja del pecado y te acerca ¿a quién? A Dios. ¿No te arrepientas de eso? De acercarte a tu Dios, de creer en tu Dios. Conclusión. Escriba, hermano. Escriba. ¿Qué sabe el diablo? Acuérdense que esto es estrategia del diablo para que tú no creas. ¿Qué sabe el diablo? El diablo sabe que uno, que así mismo se llama creyente, e ignora la Biblia, será derrotado. Él sabe que un creyente con un fundamento bíblico es un creyente peligroso. ¿Y cómo Dios quiere que tú vivas? De manera peligrosa. Conviértete en este mundo en un peligro para la oscuridad. Hermano, pero es que nadie me conoce. Esto no tiene que ver con que te conozcan a ti, tienen que conocerlo a Él. Pero donde Dios te ubicó, en el círculo de influencia donde Dios te puso, en tu familia, en tu vecindario, en tu casa, con tus amigos, en tu trabajo, en la iglesia a la cual perteneces, en la comunidad en la cual vives, que la gente sepa que tú eres peligroso. La reina de Inglaterra le tenía miedo a Knox. Él decía que ella decía que le tenía más miedo a ese hombre y a sus oraciones. Él era un general, pero ella le tenía más miedo a las oraciones de él que a todos los imperios de la tierra. Conviértete en un hombre y una mujer que vivan delante del rostro de Dios. Salmo 119 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dios nos está llamando a la acción. ¿Qué acción? Número 1, escriba: toma tu Biblia diariamente. Número 2, divide correctamente la palabra, o sea, traza la palabra de verdad con exactitud. Número 3, rechaza la confusión religiosa. Ten cuidado con todo lo que escuchas por ahí. Rechaza la confusión religiosa. Número 4, mantente firme en la verdad y en la gracia. Y 5, alimenta tu fe. ¿Cómo? Matando el hambre, matando de hambre a la carne y alimentando el espíritu. Mata de hambre a la naturaleza pecadora, alimenta tu espíritu. ¿Cómo se mata la carne en la vida del creyente? ¿Cómo se mata? ¿Cómo se mata? Cuando quiere hacer algo, no. Y cuando no quiere hacer algo, sí. No quiero obedecer. Lo voy a obedecer en contra de mí. La carne de momento me dice: haz esto, y te seduce. No. ¿Entiendes? Nunca, tal vez, nunca alimentes ese perro, porque se volverá grande y te arrastrará a los lugares que tú no quieres. Satanás teme a las escrituras, bien trazadas. La verdad expone el engaño. La doctrina o la enseñanza determina la dirección. La gracia produce fuerza. La ignorancia
invita a la esclavitud. La palabra trae libertad. Las escrituras revelan el misterio. La correcta división trae claridad. Si Satanás no puede detener tu salvación, intentará detener tu Biblia. Estudia la palabra. Predica la palabra. Vive por gracia. Y aquel que es poderoso para hacer en ti y en mí mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A Él y solo a Él sea la gloria y la alabanza y la adoración y el reconocimiento por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Vamos a orar al Señor. Presenta tu vida al Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a presentar nuestra vida al Señor. Luego vamos a cantar. ¿Tienes la canción? Perfecto. Y después de la canción, no se me vayan, que vamos a presentar a 2 personas que bautizamos ayer para hacer la entrega del certificado de bautismo. Soberano Dios, tu palabra ha sido expuesta. Y yo sé que tu palabra toca la fibra de nuestros corazones y produce en nosotros alegría, pero también muchas veces tristeza y culpa a raíz de nuestro propio pecado. Así que te pido perdón por nuestros pecados. Y te pido que nos enseñes a vivir una vida de arrepentimiento, o sea, una vida dándole la espalda al pecado y viviendo de frente a ti. Una vida con un cambio de mente que produzca un cambio de vida. Señor, o de dirección. Aquí estamos como iglesia. Necesitamos de ti. Tú has dicho que no lo podremos lograr sin ti. Sabemos que no lo lograremos si tú no estás con nosotros. Tú dijiste, sin mí, nada podéis hacer. Señor, adiestra nuestras manos para la batalla. Adiestra los pies de tu pueblo para caminar en ti. Dirige nuestros pensamientos. Afirma nuestro corazón y nuestra voluntad para que se mueva en la palabra. Enséñanos a obedecer y confiar en tu Hijo. Y construir un fundamento sólido en la roca, en las enseñanzas de Jesucristo. Para que se cumpla tu palabra. Aquel que escucha mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Padre, danos un corazón que te ame y que te tema. Rompe de nuestra vida lo que te deshonra. Y enséñanos a darte honor con todo lo que somos. En el nombre de Jesucristo, te lo pedimos creyendo. Amén y amén.